Abran su Biblia en Filemón y hoy día vamos a iniciar esta nueva carta del apóstol Pablo a Filemón y vamos a compartir los primeros 3 versículos de esta preciosa carta que el apóstol Pablo envió a Filemón y hoy día será una bendición para nuestra vida. Filemón entonces, de los versículos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es muy importante volver a recordar que cuando uno estudia un libro de la Biblia, sobre todo para los estudiantes que son serios de la palabra del Señor y que tienen un compromiso con la palabra del Señor, es en primer lugar analizar el contexto geográfico, cultural de la carta, como ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Por lo tanto, es importante decir o comenzar diciendo que esta carta a Filemón fue escrita por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el autor de esta carta. El año de escritura aproximado es el año 60-61 después de Cristo. En esta fecha, el apóstol Pablo estuvo preso por primera vez en Roma. Por esta razón se le conoce también a Filemón como las epístolas de la prisión. Las demás epístolas de la prisión son Filipenses, Efesios, Colosenses y, como digo, Filemón. El contexto histórico y geográfico de esta carta dice relación con lo siguiente. Filemón era un habitante de Colosas y era un miembro prominente de la iglesia en esta ciudad, persona de cierta notoriedad y riqueza. Y se cree que por esta razón también había iglesia en su casa, por el hecho de que todas las personas que tenían recursos económicos tenían la posibilidad de tener una casa amplia y así poder recibir a los hermanos. Filemón fue convertido al Señor a través del Evangelio, desde luego, por el ministerio del apóstol Pablo. Un dato muy interesante para ahondar un poco más en el trasfondo y para entender la carta de Pablo a Filemón es lo siguiente. La esclavitud estaba esparcida en el Imperio Romano. Algunas estimaciones dicen que aproximadamente 1/3 de la población y quizá más eran esclavos. Filemón precisamente tenía un esclavo. Su nombre era Onésimo, que había huido de su amo, probablemente o aparentemente por un robo de dinero o de bienes de su amo Filemón, yéndose a Roma, donde se convirtió a la fe cristiana por la palabra presentada por el apóstol Pablo. Es interesante, hermanos, considerar lo siguiente: la gracia soberana sobre la vida de Onésimo, porque Onésimo, haciendo este robo, este pecado al apóstol Pablo, que desde luego lo hizo en un momento donde no era convertido, Onésimo no sabía que finalmente se iba a encontrar con el apóstol Pablo, mediante el cual Dios le llamaría al Evangelio, encontrándose en la cárcel donde estaba este gran hombre de Dios, el apóstol Pablo. Pablo lo tuvo consigo hasta que su conducta demostró la verdad y sinceridad de su conversión. Por lo tanto, podríamos decir que el tema central de esta carta es la gracia soberana sobre Onésimo y la intercesión de Pablo en favor de Onésimo, pidiendo a Filemón que le perdonara, ya que ahora era su hermano en Cristo y no su esclavo. Por lo tanto, el tema es el perdón bajo la gracia y el amor de Dios. Es importante también agregar
que Pablo corría un riesgo, porque si un esclavo se escapaba, podía ser castigado duramente e incluso con la muerte. De acuerdo a la ley romana, ellos seguían siendo amo y esclavo, pero ahora ellos eran iguales en Jesucristo. Recordemos, por favor, las palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. Abra su Biblia en Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, versículo 28. Y aquí el apóstol Pablo dice algo muy interesante que está relacionado con la carta o con la vivencia que tuvo Pablo con Onésimo. Dice así, Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cuando Onésimo llegó al Evangelio de Jesucristo, Filemón desde luego era convertido. Entonces ahora ya tanto el esclavo como el esclavo Onésimo, el amo Filemón, por ser uno en Cristo, ante Dios ahora eran iguales. Porque cuando llegamos a Jesucristo ya no hay distinciones sociales. Así es que Filemón en su fe, en su conversión a Dios genuina, debía de recibir ahora a Onésimo como su hermano en Jesucristo. Concluimos entonces con lo siguiente en esta introducción. En el tiempo de la carta que escribió Pablo a Filemón, la esclavitud estaba muy desarrollada. Los esclavos no eran considerados como personas, sino como herramientas de sus amos. Por lo tanto, podían hacer lo que querían con ellos. Podían castigarlos ilimitadamente y muchas veces lo podían hacer hasta incluso por violar ligeramente la ley. Sin embargo, también había esclavos que se ganaban la confianza de sus amos y muchas veces pasaban a estar mejor que los libres, pero eran casos excepcionales. Pablo ahora llama a Onésimo a arrepentirse y restaurar las cosas con Filemón su amo. Y a Filemón le escribe para que perdone a Onésimo, su nuevo hermano. Martín Lutero dijo lo siguiente: aquí vemos cómo Pablo se presenta a sí mismo por el pobre Onésimo e intercede con todos sus medios a causa de Onésimo ante su amo. De esta manera se presenta como si fuese Onésimo y él mismo hubiese hecho el mal a Filemón. Así como Cristo hizo por nosotros ante Dios el Padre, así también Pablo lo hace por Onésimo ante Filemón. Y Martín Lutero concluye con esta frase: tal como lo veo, todos nosotros somos sus Onésimos. Porque de una u otra forma, nosotros también hemos ofendido a Dios con nuestros pecados, pero Dios en su gracia, mediante la fe, nos ha perdonado. Muy bien, entonces vamos ahora al contenido de la carta, versículo 1 de la carta a Filemón. Nuevamente, como era costumbre, cuando se escribía una carta, el escritor coloca su nombre, en este caso, Pablo. Recordamos que anteriormente Pablo tenía el nombre hebreo de Saulo. Y de acuerdo a algunos escritores, el nombre Saulo, sus padres se lo pusieron en honor al primer rey de Israel, llamado Saúl. Entonces, Saulo, que en Hechos 22 se menciona que había nacido en Tarso de Cilicia, o que era de allí, y que había sido instruido a los pies de Gamaliel, y de acuerdo también a Filipenses 3, del 3 al 5, o del 5 al 7, el apóstol Pablo era hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, del linaje de Israel. Era celoso en cuanto a la ley, conocedor profundo de la ley. Entonces, este hombre, el apóstol Pablo, que se encuentra con el Señor Jesucristo camino a Damasco en Hechos capítulo 9,
ahora hace algo muy interesante, que fue interceder por Onésimo. Para poder entender ahora la posición de Pablo intercediendo por Onésimo, acompáñenme por favor a ver algunos pasajes para poder entender realmente la magnitud de ahora la actitud de Pablo en comparación con algunos años atrás, cuando aún no era convertido. En Hechos capítulo 7, versículo 58, cuando Esteban estaba aquí manifestando y defendiendo el evangelio del Señor ante los judíos, en el versículo 58, la Biblia dice lo siguiente: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon a Esteban, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y en el capítulo 8, versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte. O sea, aquí Saulo, en el contexto se entiende que aún no era convertido. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, el que consentía en la muerte de Esteban, de acuerdo al versículo 1, Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Vamos a ver otro pasaje, Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2. Saulo, y noten ustedes la expresión ahora que utiliza Lucas aquí al escribir el libro de los Hechos, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino se refiere al Señor, a los seguidores del Señor, los trajese presos a Jerusalén. Y último pasaje, 1 Timoteo 1, versículos del 12 al 14. Este es el último pasaje que vamos a leer para poder entender ahora la nueva actitud de Pablo frente a Filemón. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios fue más abundante para con la vida de Pablo. Y ahora Pablo, ya convertido, ya habiendo sido alcanzado por esa gracia, ahora Pablo la pide por Onésimo. Entonces Pablo había experimentado profundamente la gracia de Dios y ahora Pablo quería que Onésimo, aquel que había pecado también ante Dios y en este caso ante su amo Filemón, no siendo convertido, entonces Pablo ahora intercede por él para que la gracia de Dios a través de Filemón pudiese alcanzarlo. Ahora bien, regresamos a Filemón y Pablo ahora ya no dice que es apóstol de Jesucristo, sino prisionero de Jesucristo. Bueno, esto reafirma lo que dijimos en la introducción. El apóstol Pablo aquí estaba tras las rejas, estaba prisionero literalmente en una cárcel. Entonces Pablo dice prisionero de Jesucristo, o podríamos decir también a causa de Jesucristo. O sea, obviamente esto se refiere a que el apóstol Pablo estaba en la cárcel debido a la predicación o por causa del evangelio.
Entonces el apóstol Pablo, ahora desde la óptica de un prisionero y no desde su autoridad apostólica, le pide a Filemón lo que más adelante vamos a explicar en detalle, que es el perdón de su esclavo Onésimo. Muy bien, entonces el efecto, o en este caso fue la cárcel y la causa, la predicación del Evangelio. Entonces ahora el apóstol Pablo menciona el que le acompañó en el momento que escribió la carta a Filemón, que fue el hermano Timoteo, como dice el versículo 1. Timoteo dijimos, o hemos dicho, explicado anteriormente, que es una palabra compuesta. Timo viene de time, que es honra, y teo es Dios. En consecuencia, la palabra Timoteo significa el que honra a Dios. Y probablemente, como digo, este hermano Timoteo, que anteriormente Pablo también había escrito unas cartas, le acompañaba al apóstol en el momento de la escritura. Y como hemos también estudiado en Hechos 16, se menciona que Timoteo tenía un padre gentil, incrédulo, pero una madre llamada Eunice, creyente, y además era judía. Entonces, a este Timoteo, entonces que le acompañaba el apóstol Pablo en el momento de la escritura de la carta, ahora, después de la coma, aparece el destinatario de la carta, que le llama al amado Filemón. Entonces, el destinatario de la carta es Filemón. La palabra Filemón en el griego significa amistoso o afectuoso también podríamos decir. Era un miembro acaudalado de la iglesia en Colosas. Y Pablo agrega un calificativo a Filemón y le llama colaborador nuestro. O sea, alguien que le acompañaba en el ministerio, alguien que colaboraba en la propagación del Evangelio, alguien que propagaba y ayudaba a Pablo en los ejercicios del ministerio de la enseñanza, probablemente por la situación social y económica que Filemón tenía. Desde luego que es lógico pensar que también la ayuda y la colaboración era también económica. Además de la carta personal a Filemón, se mencionan destinatarios generales, como lo vemos en el versículo 2. Y, ahí hay un conector, y a la amada hermana Apia, que se menciona a través de varios escritores que es muy probable que Apia haya sido la esposa de Filemón. Y en segundo lugar se menciona a Arquipo, que también se menciona que probablemente era hijo, en este caso, de Filemón y Apia. Entonces, Arquipo, Pablo le llama nuestro compañero de milicia. Antes de explicar esta frase, compañero de milicia, acompáñenme por favor a Colosenses, capítulo 4, versículo 17. Porque aquí se menciona este nombre otra vez en la iglesia en Colosas, y se menciona aquí también una recomendación del apóstol Pablo a este hombre. Dice Colosenses 4:17 lo siguiente: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio o el servicio espiritual que recibiste en el Señor. Entonces, aquí se menciona al apóstol Pablo motivando, exhortando a Arquipo para que cumpliera el ministerio que Dios le había encomendado. Entonces, para concluir esta parte del texto, destinatarios generales de la carta, podemos decir entonces que Filemón, Apia y Arquipo eran personas de mucha relevancia, en este caso en el ministerio, en la iglesia en Colosas. Entonces regresamos a Filemón, y lo que agrega el apóstol Pablo aquí a Arquipo era que era nuestro compañero de milicia o de lucha o de batalla. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo
generalmente ilustraba la vida cristiana a través, en este caso, de la milicia, de la batalla, ser un soldado. En 1 Corintios 9, del 24 al 27, el apóstol Pablo menciona también al cristiano como un atleta y menciona también al cristiano como un luchador. Eso era para ilustrar, como digo, que un cristiano, un creyente, debe entrenarse, debe tener disciplina, debe tener conciencia de que Dios nos ha mandado a un mundo donde vamos a tener una batalla contra el pecado. Entonces, todos nosotros, hermanos, debemos entender que estamos en una batalla, ¿verdad? En Gálatas 5:16 la Biblia dice que la carne y el espíritu están en continua enemistad. Entonces, la milicia que aquí se menciona, como digo, es para ejemplificar que la vida cristiana, en este caso de Arquipo, junto con Pablo, Timoteo y todos los que se mencionan, era precisamente algo que se puede ejemplificar a través de una batalla, de un ejército, de luchas, de contiendas, etcétera, etcétera. Pero Pablo en otro pasaje dice que es una buena batalla, la buena batalla de la fe. Muy bien, y agrega al final del versículo 2, y a la iglesia que está en tu casa. Bueno, la palabra iglesia significa los sacados fuera. Viene del griego eklesia. Ek es un prefijo que significa sacar o sacar fuera. Iglesia en este caso una asamblea, un grupo de personas. Entonces, todos nosotros sabemos que la iglesia de Jesucristo no son edificios, ¿verdad? No son construcciones materiales. La iglesia de Jesucristo son personas que han sido redimidas, que han sido perdonadas por la sangre en este caso y por el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, en la iglesia de los primeros siglos de la era cristiana, acostumbraban a reunirse en hogares. Los templos se comenzaron a conocer en los siglos posteriores, pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay muchos lugares donde se menciona las iglesias que están ubicadas en las casas, o en este caso en los hogares. Entonces, como es típico del apóstol Pablo en cada saludo, menciona ahora en el versículo 3, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. En primer lugar, gracia, de donde viene cariz o chariz, de ahí también viene la palabra carismático, que dice relación siempre en el contexto de la salvación, con ese favor de Dios, con esa bondad de Dios manifestada al ser humano mediante la fe. La gracia de Dios es aquel favor de Dios, es aquel regalo de Dios, aquella dádiva de Dios que, considerando que el hombre no la merece, aún Dios derrama su gracia, su favor, su perdón ante ese ser humano, que si fuera por condiciones personales o condiciones o méritos propios, nunca podría alcanzar o ni siquiera pensar en llegar a estar con Dios y con Cristo por la eternidad. ¿Por qué? Porque el pecado separa al hombre de Dios. Entonces, si Dios no interviniera, el hombre no podría ser salvo. El apóstol Pablo menciona esta gracia y, como siempre lo hace en las cartas, la paz viene como consecuencia de la gracia. En otras palabras, en Romanos 5:1, Pablo dice a la iglesia en Roma, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces siempre Pablo menciona la gracia primero, la paz después. Entonces, esa paz, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses 4:7,
Esa paz de Dios que solo la puede dar Jesucristo, como Él lo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Esa paz que se produjo porque Dios nos reconcilió consigo mismo a través de Jesucristo su Hijo, nunca podría ser una realidad en ti, en mí, en Pablo, en Filemón, en Onésimo, etcétera, etcétera. Nunca podría ser una realidad si Dios primero no hubiese dado su gracia a todos nosotros. Efesios 2:8, la Biblia dice claramente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la gracia de Dios hace que el hombre pueda creer. Por eso la Biblia dice claramente: la salvación se sustenta en la gracia, pero la gracia tiene un acceso a ella que es mediante la fe. Dios salva, la salvación es de Dios por su gracia, pero el hombre debe creer. Entonces, la gracia Dios la manifiesta precisamente para que el hombre pueda creer en Él. Entonces, el versículo 3b dice que esta gracia y esta paz tienen una fuente o tienen una procedencia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí se mencionan los dadores de esa gracia y paz, o la fuente de estas bendiciones. Y hay algo interesante también aquí que el apóstol menciona con respecto a Dios. Le llama Dios nuestro Padre, ¿verdad? Entonces es importante también, hermanos, destacar lo siguiente: Dios es el ser creador, el ser divino que ha creado todo lo que vemos y todo lo que no vemos. Todos los seres humanos son criatura de Dios, son creación de Dios. Pero Dios se transforma en el Padre de esas criaturas solo a través de su gracia, mediante la fe en Jesucristo. En otras palabras, el unigénito es, como bien la palabra lo dice, único en su clase. Jesucristo es el unigénito del Padre. Dios tiene un solo Hijo, Juan 1:14. Pero cuando nosotros depositamos nuestra fe, nuestra confianza absoluta en Jesucristo como el único camino al Padre, entonces Dios ahora nos ubica, nos pone posicionalmente en su Hijo Jesucristo. Y ahora, por estar posicionalmente en Cristo, también pasamos a ser hijos de Dios. Por lo tanto, Dios no es Padre de todos los seres humanos. Dios es creador de todos los seres humanos, pero es Padre solo de aquellos que han creído en Jesucristo, su Hijo, que envió al mundo para morir en una cruz. Y Pablo lo sabía muy bien porque también era su padre. Filemón lo sabía muy bien porque también era su padre. Y como lo vamos a estudiar en los próximos versículos, también Onésimo se convirtió en un hijo de Dios nuestro Padre. Ahora es nuestro Padre porque todos somos miembros de la familia de Dios. Entonces, esa es la fuente de la gracia y la paz y finalmente del Señor Jesucristo. Bueno, Cristo dijo en Juan, capítulo 17, que el Padre y yo, dijo Cristo, uno somos, ¿verdad? Entonces, desde luego que si mantienen y tienen, una misma esencia, desde luego que la paz entonces y la gracia vienen tanto de Dios Padre como de Jesucristo su Hijo. Entonces, esta gracia y esta paz, como digo, proceden de Dios nuestro Padre
y del Señor Jesucristo. No olvidemos que Jesucristo no solo es nuestro Salvador, sino también es nuestro Señor. Tenemos que obedecer a nuestro Señor. Tenemos que leer la Escritura, meditar la Escritura, tenemos que defender la Escritura y desde luego vivir la Escritura. ¿Por qué? Porque nuestro Señor lo demanda. Porque nuestro Señor que nos salvó, nos dice, nos manda, nos exhorta a que vivamos conforme a sus palabras. Él lo dijo en Juan 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué debemos guardar sus mandamientos? Bueno, porque Él es el Señor y Él es el que dictamina por dónde sus hijos deben caminar. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es el que nos ha derramado su gracia y su paz a todos nosotros. Muy bien, para recordar algunas cosas entonces y ya ir concluyendo en esta introducción al libro, a la carta de Filemón, decir lo siguiente. El propósito entonces de la carta es manifestar, en este caso, la intercesión de Pablo por Onésimo ante Filemón su amo. Y por otro lado, o paralelo a eso, nosotros podemos ver el trasfondo de eso, que la gracia soberana de Dios alcanzó a un esclavo que siendo prófugo, que huyendo de su amo por el probable robo que había hecho a su amo, se encuentra finalmente con un hombre que probablemente desde la perspectiva o de la óptica humana tampoco merecía el perdón de Dios, que era Pablo. Pero como Pablo había tenido la experiencia de la gracia mediante la fe y había tenido la experiencia de la salvación, entonces ahora Pablo desde luego que lo primero que haría era manifestar que había un Dios, que había un Señor Jesucristo y que ese Señor Jesucristo quería también salvar a Onésimo y que finalmente Onésimo debía recapacitar, reflexionar, regresar a su amo Filemón para saldar cuentas. Y en los próximos versículos vamos a ver el corazón de Pablo, vamos a ver el amor de Pablo por sus hermanos, que es en definitiva el amor que nosotros debemos de manifestar. Entonces, que Dios pueda clarificar en nuestros corazones y en nuestra mente todo lo que hemos compartido en este día para bendición de todos nosotros. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Señor, muchas gracias. Te damos por esta carta que el apóstol Pablo escribió a Filemón para poder interceder por este hombre Onésimo y que finalmente, Señor, Onésimo representa a cada uno de nosotros, porque todos nosotros hemos pecado ante tus ojos y todos nosotros también anhelamos, Señor, el tener conciencia cada día que tu perdón fue en favor de nuestra vida por tu gracia mediante la fe. Y el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Filemón y el ejemplo de Onésimo, de alguna forma también, Señor, nos va a bendecir a cada uno de nosotros para poder, Señor, recordar que nosotros estábamos lejos de ti. Habíamos huido de ti, Señor, por nuestros pecados. Sin embargo, tu gracia y tu paz se manifestaron en nuestra vida, al igual que como se manifestó en ese prófugo Onésimo. Gracias, Señor, por estos versículos, por esta introducción, y que los posteriores, Señor, enseñanzas podamos también ser bendecidos por cada una de estas palabras que Pablo dirigió a Filemón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.